Bienvenidos a la lección de la sombra. Ya hemos pasado 3 capítulos de teoría dura. Tendréis que disculparme, pero eran necesarios. Teníamos que hablar de estructura ósea, teníamos que hablar de estructura volumétrica y de facciones, de cómo se articulan las facciones dentro de la cara. Esa es información indispensable para organizar de forma cabal el interior. No por eso vamos a dejar de revisar las plomadas. Vamos a estar constantemente tomando distancias, comprobando proporciones, porque generalmente tendemos a acostumbrarnos, tendemos a bajar la guardia y sobre todo a enfocar demasiado pronto en detalles aislados. Para evitarlo, insisto, vamos a seguir con nuestro protocolo de mediciones. En este caso hemos añadido un par de detalles más. Si lo recordáis del capítulo anterior, he introducido los írises para tener una sensación de la dirección de la mirada hacia nosotros. Hemos añadido un poco de información acerca del cartílago. Tenemos que construirlo de forma verosímil, tal y como hemos visto en la teórica de facciones. Hemos añadido algo de información acerca del giro del arco cigomático en el punto de inserción comalar, construyendo la forma del pómulo, como veis. Y luego tenemos la información indispensable bajo el bigote. Insisto, esta va a ser una zona, así como la oreja, que en este caso hemos sacrificado. No podemos hablar de la oreja ni del labio, desafortunadamente, porque Diego no tiene. Entonces, tendremos que tratarlos como tono. En todo caso, tienes suficiente información en la teórica anterior si tienes orejas y boca en tu modelo. En esta lección vamos a transformar nuestro encaje bidimensional y plano en un dibujo que aún en línea todavía comience a explicar cómo se producen las relaciones, digamos, topográficas de la cara. Casi tenemos que entender las líneas de los ejes longitudinales y transversales, como comentábamos durante el screencast, como si fueran cotas de un mapa topográfico. Queremos preguntarnos cuánto proyecta la nariz con relación al hueso frontal, con relación al pómulo, cuál es su relación dependiendo del ángulo de prognatismo que comentábamos en la sección teórica sobre el cráneo, etc. De manera que algo realmente importante ahora mismo es interrogarse, y esto es algo que no dejo de insistir a mis alumnos, porque por alguna razón y por cómo estamos cableados tendemos a pasarlo por alto. Tenemos que preguntarnos cuántas caras del hipotético hexaedro que compone este cráneo somos capaces de ver. Me explico. Si tomamos de nuevo nuestro cráneo como referencia, tenemos que preguntarnos, tal y como lo hacíamos en la clase teórica, cuántas de estas caras vemos, y debido al ángulo desde el que ha sido tomada en este caso la fotografía, si somos capaces o no de ver la cara inferior o la cara superior, lo que afectaría a los ejes que explicarían la perspectiva de la cabeza. De modo que, como podéis ver, en el caso de Diego he colocado el objetivo de la cámara exactamente a la altura de sus ojos. No hay en ese sentido más que 2 caras visibles, que serían la cara lateral y la cara frontal de su cabeza, la lateral y la frontal, como veis. Viniendo la luz en esta dirección podéis ver cómo la cara lateral comienza a entrar en sombra, podéis ver cómo cambia de tono suavemente, exactamente y con absoluta precisión en el lugar en el que se produce la sutura entre malar y cigomático. Este es el lugar donde comienza a oscurecerse debido a que cambia la dirección del plano, y además debido a que estamos al mismo nivel, insisto, no podemos ver ni la cara superior ni la cara inferior. El hecho de que el plano, podéis ver, el plano frontal se dirija hacia arriba, no significa que podamos ver la cara superior. Esto es importante, está al mismo nivel que nosotros. Nuestra línea de horizonte se encuentra a la altura de nuestros ojos y nuestros ojos se encuentran a la altura de los suyos, por lo tanto no podemos ver el plano superior. Del mismo modo no podríamos ver el plano inferior. Para esto sería necesario que la foto hubiera sido tomada desde abajo. ¿De acuerdo? Así que no os dejéis engañar, por ejemplo, por la cantidad de sombra que hay en el plano inferior de las cejas o de la nariz. Esta cara está a nivel, solo podemos ver estas 2 caras de ese cráneo. De forma que, si esta es la dirección, la altura a la que ha sido tomada la fotografía, ahora pensamos en cuál es la inclinación de la cabeza. Fijaos, esta es la inclinación de la cabeza. Es importante que visualicemos este eje longitudinal que va a ayudarnos a ordenar después de forma asimétrica, teniendo en cuenta la perspectiva, el giro de la cabeza. Esta sería la dirección, como podéis ver, hacia aquí, ¿vale? La tendencia, y esto es algo sobre lo que os tengo que advertir, es a tomar este eje longitudinal y frontalizarlo.
Si esta es la curva del eje longitudinal, imaginad un huevo en esta dirección, tendemos a frontalizarlo, a centrarlo dentro del espacio general de la cabeza, variando de esta forma el ángulo. Es importantísimo que seáis conscientes de esto, ¿de acuerdo? Entonces, una vez dicho esto, empezamos a analizar bien esa dirección. Es importante señalar también este peligro, lo habíamos advertido hace un par de lecciones. El eje central del hueso frontal de Diego, aquí está muy bien señalado, no sé si se puede apreciar en cámara, está muy bien señalado por este pequeño surco que discurre justo por el centro del hueso glabela. La glabela, acordaos, ese hueso en forma de trapecio invertido que va a articular los dos arcos ciliares. Este punto, si os dais cuenta, está muy lejos y en un ángulo poco previsible de este elemento porque esto no está en el centro. De modo que pensad que esta es la línea de centro que viene por aquí, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? De modo que decimos, esta es la dirección del hueso frontal, aquí estaría el centro de glabela, acordaos del prognatismo, y a partir de aquí este es el ángulo en el que se eleva. Fijaos como este eje longitudinal es el que explica esa dirección de la cabeza, y a partir de aquí podemos ver cómo el nacimiento del pelo, como digo, se produce de forma asimétrica. Está haciendo esto. Es algo que quiero tener bajo control desde este momento en adelante porque en el momento en el que dejamos de pensar conscientemente en ello podríamos equivocar la marca y deslizar todo el hueso con dramáticas consecuencias para el parecido. Este eje, por lo tanto, lo situamos en posición. A partir de aquí, fijaos cómo glabela se dirige hacia abajo, como veis, al encuentro del hueso nasal, y a partir de ese punto estamos aquí. A partir del final de la glabela, aquí tenemos la sutura con el nacimiento del nasal, este proyecta hacia adelante. Lo que hacemos es, alineamos bien ese punto y esta estructura va a proyectar hacia adelante. El eje discurre justo por el centro del plano frontal de la nariz, de esta manera. Voy a limpiar y a ordenar bien las facciones. Tenemos esa relación, como hemos dicho, esencialmente plana de momento, del patrón de la sombra, sin grandes detalles. Ahora comienzo a ubicar mejor la forma del ojo, quiero tener una sensación un poco más precisa de su posición. Para ello, fijaos, y tal y como decíamos al principio de la lección, vamos a revisar las plomadas. Ya lo comentábamos en su momento cuando hablábamos de facciones, hay una plomada que tiende a hacer coincidir el lacrimal con la aleta de la nariz en la vertical. Esa plomada es fundamental para asegurarnos de que no separamos demasiado el ojo de la nariz. En este caso se produce de forma inmaculada, así que coloco la aleta, la aseguro y limpio un poco el patrón de la sombra. La idea es comenzar a depurar el patrón de la sombra al tiempo que tenemos en cuenta esas cuestiones de corte estructural que mencionábamos. Todas estas estructuras que estoy empezando a añadir de forma delicada, fijaos cómo mantengo la línea todavía muy limpia. Estas estructuras corresponden a la forma en que se articulan los tres cartílagos en dirección hacia la punta de la nariz. Aquí tenemos el final de esta pieza, fijaos. Aquí glabela se recorta muy bien y el origen de nariz contra el ojo tan oscuro ahí atrás. Fijaos, lo limpio un poquito. Y quizá un poco más abajo, aquí estaría el final, fijaos, de la estructura del puente. Se produce un cambio en caballete muy delicado, muy sutil, y a partir de aquí se ensancha. Fijaos al encuentro del final de la estructura de la forma del cartílago. Es importante que en todo momento mantengáis la línea abierta. No cojáis el lápiz así, no cerréis la línea porque queréis estar en constante revisión de estas relaciones. Aquí se cierra, construye un poco la base de la nariz para tener una sensación del lugar en el que va a tener el nacimiento sobre el labio, en el maxilar superior. A partir de aquí, dirección del bigote. Es muy importante estudiar bien los espacios internos. En este caso, el ángulo de ese eje longitudinal va a ser completamente crucial para la articulación de la cabeza, pero al mismo tiempo quiero que penséis en que esta distancia, fijaos, esta distancia que hay entre el extremo de la nariz y el final del pómulo va a determinar el giro. Cuanto más de perfil esté, menos distancia habrá de este punto a este punto o llegará incluso a proyectar la nariz de la silueta. Cuanto más frontal,
mayor será la distancia, de forma que tener en cheque esta distancia y su relación proporcional interna, utilizando para ello los espacios negativos, va a ser una forma muy sencilla y práctica de asegurar que la cosa no se desmanda. Aquí estaría la forma del iris. Fijaos cómo empiezo a ajustar ya, me estoy dando cuenta de que era muy ancho en su origen, empiezo a ajustarlo. Tratad de mantener siempre la línea, como hemos dicho, ligera, la misma caligrafía, no queréis empezar a apretar demasiado. Aquí quiero hacer una pequeña mención al final del hueso frontal, el comienzo del arco supraciliar, es suave, ese cambio de dirección muy delicado. Y fijaos cómo utilizo de nuevo mi visión bidimensional en torno a los ojos, la sombra, estrecho. Aquí estaría el final del párpado inferior. El hueso frontal, fijaos, se dirige al encuentro del cigomático. Y este pequeño solape luego lo vamos a explicar con tono más adelante, es una parte muy importante de la estructura. Cambio al otro lado, de nuevo evalúo este ángulo, no quiero pasarlo por alto, quiero aprovechar esa asimetría. Fijaos, esta asimetría, o sea, básicamente el eje en el que se producen los lacrimales es este. El eje de las cejas es ligeramente diferente, este punto está más elevado. Diego tiene la tendencia a levantar la ceja cuando gira la cabeza. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces, tened cuidado porque si trasladáis, digamos, esta inclinación al resto de la cara, lo que vais a hacer es girar la cabeza en este ángulo. Lo que está pasando es que esta ceja está más levantada, pero el resto de los ejes, como veis, discurren en paralelo, ¿de acuerdo? Entonces, este punto está más levantado, pero luego no quiero que afecte esto a la construcción del párpado, etc. Vamos hasta aquí arriba, cambio de dirección, fijaos la forma asimétrica del ojo, fundamental, evitad el simbolismo del pez que comentábamos en el screencast. Vamos a ver cómo tiene el iris ligeramente más grande. Cuando dibujamos el interior del ojo es particularmente importante no preocuparse únicamente de la parte oscura, sino de encontrar las relaciones proporcionales que se producen en el entorno. Tenemos que pensar en dónde comienza el ojo, dónde termina, dónde se encuentra ese punto, cuál es el margen o la frontera del iris con el blanco del ojo y comparar esta distancia con esta distancia. La tendencia es a preocuparnos únicamente del iris y de la pupila y del brillo, porque es donde concentra mayor cantidad de información. Eso suele ser peligroso y tiende a producir el efecto de ojos de manga, que queremos evitar también. Yo, por cierto, me gusta exagerar ligeramente el tamaño de los ojos. Me gusta exagerar también la construcción en el entorno de los ojos porque me gusta tratar de darle más gravedad, exagero un poco las arrugas. Tiene que ver con el hecho de que hace mucho que no trabajo por encargo, así que no debo satisfacer expectativas ajenas, lo que siempre es un problema cuando te gusta envejecer a tu modelo. En todo caso, es una opción de estilo y como tal debéis entenderla. No voy a hacerlo ahora todavía, de momento quiero mantener las relaciones lo más parecido a lo que estoy viendo que sea posible. Será más adelante que lo haga de forma deliberada. Esto es importante, o sea, siempre que toméis alguna decisión de ese tipo, tenéis que intentar en la medida de lo posible que sea una decisión deliberada, no accidental. Según voy ajustando las piezas, fijaos, voy depurando, limpiando, encuentro el final de la forma de la bolsa del ojo, muy importante, como lo va a ser el párpado inferior. El plano inferior del párpado inferior es completamente crucial para darle profundidad al ojo. Voy a limpiarlo y de momento, y en ausencia de la sombra, no cobra auténtico carácter. Esto es otra circunstancia muy importante a tener en cuenta. Vuestro dibujo no se va a parecer al modelo hasta que tenga sombra en su interior. Muchas veces, por intentar que se parezca en su etapa de línea, cometemos errores. Pensamos que hay que corregir cosas que en realidad están bien. Conviene ser fieles a las distancias que hemos cotejado, confiar en que las hemos medido bien y hasta que no introduzcamos el patrón de la sombra, que es el momento en el que por primera vez en realidad se parecen o guardan una relación óptica similar, podamos corregir. Seguirá habiendo errores, pero podamos corregirlos con auténtica base. Aquí ya sucede una cosa en esta fase del encaje y es, quiero empezar a utilizar mi tiento. El tiento es esta herramienta, es un palo de cortina que he cortado, le he puesto una parte acolchadita que va a apoyar en la traviesa de mi caballete y luego tiene este gancho que me ayuda a deslizarlo por la parte
alta del dibujo, de forma que lo apoyo así y me sirve para no volver a entrar en contacto nunca más con el papel. Es importante tener este protocolo de limpieza, porque de lo contrario podemos acabar lamentándolo. Ya veis que he arrastrado la mano por aquí, empieza a estar sucio, así que limpio, y a partir de ese momento voy a usar el tiento. En el caso de dibujar en vertical, podéis usar el tiento o podéis apoyar el dedo meñique fuera del dibujo. Esto suele ser la opción menos recomendable. Si estáis dibujando sobre un plano inclinado, si estáis dibujando, por ejemplo, la pantalla del ordenador y vuestro dibujo está sobre una tabla que tenéis apoyada en un ángulo sobre el regazo, os recomendaría usar un pedazo de papel que podéis o bien clipar o poner con un poquito de cinta adhesiva, de forma que no estéis arrastrando la mano sobre el dibujo. En ese sentido, si sois diestros, conviene siempre dibujar lo que está a la izquierda primero y dibujar hacia la derecha y no al revés, porque lo contrario arrastraríamos el trabajo y lo acabaríamos emborronando. Limpio un poquito esos márgenes para que no resulte confuso. Y en este caso, fijaos, ya estoy haciendo agrupación de valores propias y arrojadas, bigote incluido. Y toda esta parte sería más oscura. Sé que este grado de imprecisión os puede resultar molesto ahora mismo porque digáis, coño, veo más ahí dentro, ¿por qué no dibuja más? En realidad, yo cuando estoy encajando estos tonos, lo estoy haciendo con los ojos entornados, y con los ojos entornados no veo más, de modo que tengo que hacer el esfuerzo de confiar en mis ojos. Es parte del protocolo. Hay que hacerse fuerte en el protocolo, sobre todo en zonas vagas. Si no ves más, no dibujes más, es importantísimo. Llegaremos a este punto y diríamos, esta es la pequeña sombra de cigomático que antes hemos mencionado. Aquí tenemos un poquito de la pieza de la patilla, limpiamos, agrupamos los valores y voy a introducir, aunque solo sea de forma muy esquemática, esa parte del pelo en que por hundirse contra el cráneo sobre la oreja se oscurece más. Como veis, vuelvo a utilizar la forma esquemática en torno a los ojos. No me preocupa en absoluto el detalle, solamente la manera en que la luz está bañando esa parte del pelo que se orienta más hacia la fuente. Aquí tenemos otro pequeño fragmento que se dirige suavemente hacia la luz. Estas referencias sirven como puntos de anclaje internos. No tengo una masa uniforme oscura, sino que tengo un punto de anclaje que me ayuda a revisar las distancias internas, me ayuda a entender mucho mejor lo que sucede. El pelo cortaría por aquí y podemos empezar a depurar un poco más toda la estructura. Fijaos, allí donde la línea es más ancha, ahora queremos empezar a elegir la buena. Claro, cuando la línea es ancha y tiene 2-3 milímetros de grosor, eso significa que puede estar bien y mal al mismo tiempo. Nos interesa quedarnos con la buena, así que voy limpiando, eso sí, recogiendo datos primero del plano visual. Estoy siempre visitando el plano visual, no puedo dejar de comparar lo que hago en todo momento con el dibujo. En este momento sería el momento ideal para revisar lo que estoy haciendo con el espejo. Fijaos. El espejo va a servirnos, como ya comentábamos anteriormente en el screencast sobre principios de dibujo académico, para refrescar la percepción que tenemos del propio dibujo. Recordad que resulta muy complicado para el cerebro, por aquello que explicábamos, procesar la imagen con el hemisferio derecho, que es el que se tiene que encargar de analizar la información óptica, que tiende a hacerlo por el secuestro sensorial del que hablábamos y por la usurpación de hemisferios con el lado equivocado, y por esa razón es un momento magnífico para echar un vistazo con el espejo para ver si todo está en orden. Yo lo que suelo hacer, tengo detrás mía, mientras dibujo, un espejo enorme, bueno, no tan enorme, sobre un caballete, de manera que solo tengo que voltearme y veo simultáneamente el dibujo
y el modelo. Y de esa forma puedo compararlos, saltar alternativamente de uno a otro y así poder encontrar discrepancias de proporción, de ángulo, etc. El tipo de errores que uno puede encontrar comparando su dibujo con el espejo es infinito, ¿de acuerdo? Podéis voltear la imagen si estáis usando el ordenador también, de forma simultánea, porque eso os va a ayudar a encontrar datos también. En todo caso, le voy a echar un vistazo muy rápido para ver si todo está en orden. Y mi impresión es que funciona. El iris es demasiado grande, el de su ojo más próximo. Voy a revisarlo enseguida, pero la nariz funciona muy bien. Las distancias internas también. Está bastante bien.